Te damos la bienvenida a La Travesía, un podcast quincenal en el que hablamos con personas que nos inspiran sobre su trabajo, sus intereses y su trayectoria, abarcando temas como la comunicación, el emprendimiento o la responsabilidad social y medioambiental. Yo soy Aizpea Lasa. Y yo soy María Grande. Este es el último episodio de la primera temporada. Para cerrar este ciclo, hoy no tendremos invitada y charlaremos nosotras, Aizpea y María, sobre lo que ha supuesto este podcast para nosotras, cómo surgió la idea, cómo ha sido crearlo, el tiempo que le hemos dedicado y también abordaremos algunas preguntas que nos habéis planteado. Hola María, ¿qué tal estás? Hola Izpea, muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Bueno, pues este episodio es un poco lo que explicabas ahora, ¿no? El cierre de esta primera temporada de La Travesía. Uh-huh. Y bueno, hemos pensado hacer un poco de balance, ¿no? de lo que ha supuesto este podcast para nosotras y también, bueno, responder a algunas preguntas que se han ido repitiendo, pues tanto después de las entrevistas, ¿no? Muchas veces Sí. después de hacer o grabar las entrevistas con nuestras invitadas, pues teníamos un ratito ahí charlando con ellas fuera de micro. Y siempre nos hacían algunas preguntas de, por ejemplo, cómo nos hemos conocido o cómo surgió la idea del podcast. Así que son temas que todavía no hemos abordado y hemos pensado hacerlo este último episodio de la Sí, temporada. exacto. Sí, de la temporada. Sí, que nos parecía interesante por eso, ¿no? Que era gracioso al final de los episodios que algunas entrevistadas nos decían, ¡ay! Ahora queremos nosotras saber de vosotras, ¿no? Claro. Y eso, que los 2 primeros episodios sí que hablamos un poco de nosotras, pero hubo cosas que se quedaron sin comentar. Y bueno, eso, una de las preguntas que más nos han hecho era ¿cómo nos conocimos? Porque además es curioso porque Aizpea y yo en persona solo nos hemos visto una vez. ¿Cierto? Es verdad. Hace 3 años, ¿no? Yo creo que nos conocemos, Sí, porque bueno, si quieres lo explico un poco. sí, claro. Nos conocimos porque las 2 nos apuntamos a una formación online, que era una formación de, bueno, de OYEDEP, de Débora Marín, y en esa formación creaban grupos de mastermind, que al final un grupo de mastermind es un grupo de gente con el que, bueno, pueden hacer por distintas razones, ¿no? Pero que muchas veces cuando eres emprendedora o autónoma, trabajas por cuenta propia, pues te reúnes con otras personas para ayudarte y charlar de cosas de tu negocio. Entonces, en este caso, los grupos estaban enfocados a ayudarnos con la formación. Y bueno, a Izpea y a mí nos pusieron en el mismo grupo Exacto. y, y lo guay es que, bueno, algunas de ese grupo hemos mantenido el contacto y sigue existiendo ese Claro. grupo a día de hoy, nos seguimos viendo. Sí, es algo que ahora mismo mantenemos, ¿no? Una vez al mes, más o menos. Sí, Y pues eso, es un rato muy agradable. Yo creo que nos hemos entendido muy bien las que estamos en el grupo y que siempre traemos como, bueno, pues los avances que hemos hecho durante ese mes en nuestro negocio, también muchas veces dudas de, jo, no sé cómo abordar este tema y pues eso, intentamos ayudarnos unas a otras porque muchas veces pues las experiencias de otra vienen súper bien para enriquecer la claro. nuestra y, bueno, pues ha sido pues muy bonito mantenerlo Sí, y que siga adelante, aunque sí que es verdad que ha ido transformándose un poco, algunas ya no están, también tenemos alguna nueva incorporación, sí. incorporación, pero bueno, es bonito que se vaya transformando y adaptando pues, a las nuevas circunstancias también, ¿no? Sí. Que nació por eso, por la formación, pero que al final usamos ese grupo para hablar, pues, de nuestros negocios Claro. y de cómo evolucionan. Además que en 3 años, quieras que no, pues todas hemos cambiado. Y eso, y de hecho, el podcast nació en ese grupo también, porque tanto Aizpea como yo, las 2 teníamos, la idea o nos apetecía hacer un podcast, inicialmente cada una por su cuenta,
pero en una de estas reuniones, una compañera nuestra nos dijo: "¿Por qué no hacéis el podcast juntas?". Porque ella veía claro Sí, que podía funcionar y que encajábamos las 2. Y en ese momento fue cuando dijimos: "Ah, bueno, pues oye, a lo mejor sí". claro. Fue curioso, ¿no? Sí, Al final, sí, cómo cada una teníamos nuestra idea, que en realidad también igual se parecía un poco, o sí, sea, desde un inicio, ¿no? Eh, y nosotras no nos habíamos planteado todavía que podía ser un trabajo en equipo, y de repente cuando nuestra compañera Rosa nos lo propuso, fue como, ostras, nos abrió un poco los ojos, ¿no? claro. Porque además teníamos, yo creo que las 2 esa idea de hacerla, pero tampoco estábamos todavía pasando a la acción, ¿no? Que No. es muchas veces lo que nos ocurre cuando tenemos un proyecto Es propio, ¿no? difícil, claro, como Ujú. el, pasarlo a la realidad. Una cosa es tener la idea y la otra es además, con un proyecto que, o sea, ninguna de las 2 habíamos hecho nunca un podcast. Claro. Entonces, es como que te surgen un montón de dudas, de cosas que no sabes cómo hacer, y creo que en este caso ha sido más fácil hacerlo juntas, porque como que nos hemos apoyado y nos hemos Ujú. ayudado la una a la otra, que si lo Totalmente. hubiéramos hecho por separado. Sí, sí, y también yo creo que ayuda mucho a que, haya, como unos tiempos, ¿no? O sea, quiero decir, porque Totalmente. te Te comprometes con comprometes. la otra persona a unos plazos, a hacer unas tareas, y eso también es un motor para Claro, seguir avanzando, ¿no? Porque muchas veces cuando es un proyecto de una sola persona, pues priorizamos, no sé, pues, los proyectos de clientes, claro. otras tareas que vemos como más urgentes, y yo creo que Y eso esto se también queda en un segundo plano, sí, claro, porque al final este es un proyecto que hacemos por amor al arte, es decir, exacto. no tiene, una remuneración económica, es decir, Ujú, lo hacemos porque queremos, entonces es la típica cosa que tiene más tendencia a quedarse como la última de la lista, ¿no? Que, ujú, pues eso, priorizas antes, proyectos de clientes, otras cosas, ujú, y, y sí, yo creo que el proyecto ha tirado adelante porque éramos 2 y porque nos eso, como que nos hemos ido animando la una a la otra. mm, Y aparte yo creo que también nos hacía ilusión hacerlo juntas porque, las 2 pues trabajamos cada una por cuenta propia solas, digamos, aunque a lo mejor, pues, en proyectos podamos colaborar con otros, ujú. autónomos o lo que sea, pero nuestros proyectos en sí de cada una somos nosotras solas, y hacer un proyecto con otra persona creo que era algo también que nos apetecía a las 2. Sí, totalmente. Yo creo que además las 2 llevamos ya varios años, ¿no?, trabajando por nuestra cuenta y entonces, pues, un trabajo en equipo siempre es como motivador, ¿no?, como algo diferente, em, y pues eso, también enriquecedor, ¿no? Y yo creo que también es bonito como, complementarnos la una a la otra, Sí, ¿no? eso es guay. Y también, el tema de dividir las tareas, porque claro, quieras o no, crear un podcast también requiere mucho tiempo, requiere muchas tareas que una sola, o sea, yo creo que igual no éramos tan conscientes, al empezar, pero ahora Ya, somos muy conscientes de que requiere mucho tiempo, requiere hacer muchas tareas, que muchas veces igual puede ser como, repetitivas, pero que requieren su tiempo de ponerse en totalmente. contacto, de editar, de publicar, son muchas cosas. Entonces, yo creo que también, tener ese apoyo ayuda a que salga adelante, ¿no? Porque si no, yo creo que para una sola persona igual se te puede hacer un poco de bola, tal y como lo hemos planteado Claro, nosotras, ¿eh? Porque igual justo iba a decir eso, hay sí. otro tipo de, podcast que fácilmente se puede asumir, por una sola persona, Si a pero lo mejor es algo que dices, grabo yo sola ujú, sí. y son episodios de yo sola hablando, explicando algo, pues, tal vez en este sentido es más sencillo. En nuestro caso, como estaba enfocado a que fueran entrevistas, pues claro, eso suma mucho más trabajo de pensar quiénes serán las personas entrevistadas, contactarlas, ponernos de acuerdo con ellas, hacer la grabación. Entonces ahí hay, bueno, hay una parte de trabajo grande, claro.
Sí. Y bueno, para ponernos un poco en contexto, porque estamos hablando de diferentes fases, Sí. etapas, yo creo que también viene bien recordar un poco las fechas en las que nos hemos movido, ¿no? Sí, Por ejemplo, hemos comentado antes, ¿no? La decisión de, bueno, lo hacemos juntas. Eso más o menos ocurrió en noviembre de 2022, o sea, hace sí. casi un Hace año. casi un año, sí. Sí. Entonces, una cosa fue tomar la decisión, pero claro, desde que tomas la decisión hasta que empiezas a hacer las entrevistas también pasó un buen rato. Claro, pasaron varios meses al final, Exacto. porque al principio como que dijimos: "Vale, lo hacemos juntas". Vale, pues Ujú, espérate un momento, ¿no? Nos reunimos, empezamos a como también como las 2 teníamos cada una idea, ¿no? Pues como que planteamos: "Vale, ¿qué idea tenemos cada una? ¿Tiene sentido juntarlas?". ujú, Entonces como que planteamos esto, ¿no? Cómo queríamos que fuera el podcast, pues esto que fuera de entrevistas, qué enfoque le íbamos a dar, ujú. un poco el nombre, para también pues ir viendo si ya había un podcast con ese nombre, Claro. guardando la cuenta de Instagram, en plan todas estas cosas, que se lo hicimos bastante al principio, yo Ujú. creo. Sí, Y después pensando qué tipo de invitadas exacto. queremos, ir haciendo un poco la lista. Entonces, Eso es. esto lo hicimos, yo creo, un poco entre diciembre y enero, Ujú, más o menos, o sea, diciembre de 2022, enero 2023. Y también, bueno, nos pasó una cosa que era como ya teníamos definido un poco, pues el nombre, el enfoque, a las entrevistadas, pero antes de contactar a las entrevistadas, decidimos probar nosotras de ujú, grabar primero, porque nuestra idea estaba en que los 2 primeros episodios fuéramos nosotras 2 entrevistándonos la una a la otra. Entonces, como también estaba toda la parte técnica, que era algo que no habíamos hecho, pues dijimos: "Vamos a grabar nuestras 2 entrevistas primero. Si nos sentimos cómodas, vemos que queda bien, se oye ujú. bien, que no tenemos problemas técnicos, pues ya como que ya contactamos Sí. a otras personas para empezar a grabar", ¿no? Sí, yo creo que por esa parte nos queríamos sentir un poco seguras, ¿no? Sí. O sea, em, que dominábamos por lo menos lo mínimo, ¿no? Preparar la sala para la grabación, tener como pues el material adecuado para que se Claro, escuchara bien. Esa también fue como la parte previa y como para realmente sentirnos seguras para empezar a contactar con nuestras invitadas, pues sí que nos apetecía comprobar bueno, que podía funcionar. exacto. Sí, y eso, entonces grabamos las nuestras en En febrero de febrero, 2023. sí. Y ya cuando vimos que bueno, que sí, que nos sentimos cómodas y se escuchaba bien, ¿no? Ya exportamos los audios y vimos que todo estaba okey. Ahí sí que ya, como ya teníamos la lista preparada porque nos Claro, apetecía entrevistar a un montón de gente, ahí ya dijimos: "Bien, ya pues podemos empezar empezamos". a Empezamos. contactar. Exacto. Claro. Que ahí también, en nuestro caso nos pasó una cosa que, claro, empezamos a contactar a gente, pero hablando de un podcast que no existía, Claro. porque no había aún nada publicado. Ujú. Entonces, bueno, es también un poco un reto, ¿no? De hola, porque nosotras, bueno, ni somos personas conocidas ni nada. Entonces, de vale, estamos creando este proyecto, nos gustaría que participaras. Entonces, también yo creo que fue un poco un reto explicar cómo sería el podcast, porque después cuando ya hay episodios publicados ya es más fácil, ¿no? Es como, tenemos este podcast, entonces la persona lo puede escuchar o puede ver nuestro Instagram, ya ve un poco nuestro estilo y nuestra forma de entrevistar, pero al inicio, sobre todo las primeras, yo creo que era más reto en ese sentido porque nos dijeron que sí sin haber escuchado aún nada en realidad. Bueno, has dicho que nos dijeron que sí, pero en realidad el Bueno, inicio no fue tan sencillo. algunas nos dijeron que sí, algunas no contestaron, Exacto. algunas nos dijeron que no.
Sí, muy al inicio, cuando empezamos a enviar los primeros emails, es verdad que hubo bastantes personas que no respondieron al email o respondieron que no, ¿no? Entonces ahí sí que nos entró un Es poco, verdad que al principio fue un poco bajón. sí, la angustia de ostras, que no quiere, o sea, que todavía no hemos recibido un sí, ¿no? Claro. Pero yo creo que hicimos como una primera tanda de enviar emails. Pasó esto que dices, ¿no? Como que Ujú. hubo gente que no contestó, hubo algunos nos, y después volvimos a hacer una segunda tanda y ya como Y que de ahí, repente hubo bastantes sís. sí, Entonces eso ahí como fue. dijimos: "Ah, vale, guay". Sí, 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 totalmente. Es que fue exactamente así. En la segunda tanda fue de repente un montón de confirmaciones y ahí sí que Ya vimos, nos vale, animamos, sí. ya está, ya tenemos varias confirmaciones con las que podemos empezar y ahí sí que veíamos eso que has comentado, ¿no? Que ya tendríamos como algunas entrevistadas ya para poder publicar y para seguir contactando con otras personas ya con la base ya hecha, ¿no? Con algunas entrevistas ya publicadas y Claro, con esto de, bueno, ya tenemos este podcast, claro. nos puedes escuchar y queremos invitarte a ser la próxima invitada, ¿no? Exacto. Y además como que no queríamos anunciarlo públicamente o empezar a publicar los primeros episodios sin saber que ya teníamos algunas Claro, entrevistas totalmente. grabadas o programadas, ¿no? De decir, porque también queríamos ir con un poco de margen, hemos ido grabando con semanas de antelación Ujú, para bueno, que no se nos tirara el tiempo encima y eso, que nos diera tiempo a hacer todo. ujú. Sí, y fue en abril cuando empezamos a grabar las primeras entrevistas Exacto. con invitadas, sí. Y ya en mayo En mayo salió el empezamos podcast. a A publicarlas. Bueno, finales de abril lo anunciamos y sacamos como un tráiler ujú, pequeñito en el que explicábamos lo que era, y la primera semana de mayo ya salió el primer episodio, ujú, porque además nuestra idea era de lo que habíamos decidido en el principio era que fuera un podcast quincenal, mm, que esto venía un poco porque, bueno, también pues por nuestros trabajos a nivel de tiempos y todo, que nos diera tiempo a hacerlo en plan, pues bueno, con una periodicidad que estuviera bien, pero que a la ujú, vez la pudiéramos manejar bien las dos, decidimos que fuera quincenal sí, y la idea era esta, ¿no? Que empezara en mayo. Y bueno, al inicio no sabíamos exactamente cuántos episodios haríamos, teníamos más o menos una idea, más o menos sabíamos que sería hasta otoño, ujú, ¿no? Y después sí. fuimos viendo un poco. Sí, porque al principio lo que definimos para el podcast fue un poco que era algo que nos apetecía. O sea, no definimos Exacto, como sí. unos Como unos objetivos súper objetivos, establecidos. eso es, como muy definidos, ¿no? O sea, simplemente dijimos, bueno, nos apetece, em, Exacto. y es algo que nos motiva. Luego sí que veíamos que, bueno, pues a nivel de visibilidad, pues podía dar algunos frutos o no, pero no definimos como, bueno, queremos llegar a estas cifras o no, No. simplemente era algo que queríamos hacer porque realmente nos interesaba hablar con estas personas y nos Sí, apetecía totalmente. conocerlas. Y simplemente, pues eso, nacía de una ilusión, ¿no? Eh, Sí. entonces, pues sí. Y de un poco fue esto, ¿no? De cuando nos sentamos al inicio de todo dijimos, vale, en realidad lo que dices tú, no tenemos como unos objetivos de queremos tantas escuchas o queremos saber como todo lo bueno que pueda venir a partir del podcast Claro. será bien recibido porque es algo que queremos hacer, nos hace ilusión. Y también la idea era un poco esta, ¿no? De hagamos una primera temporada, a ver qué pasa, a ver si nos gusta, si nos sentimos cómodas, si funcionamos bien trabajando juntas. Y después, cuando acabemos la primera temporada, ¿no? Pues ya valoramos a ver si nos ha gustado, si queremos hacer una segunda, si lo queremos hacer igual, si queremos cambiar cosas. Como que era un poco vale, pues hagamos una primera temporada. Creo que dijimos como pues de 10 12 episodios, que al final habrán Ujú. sido 12 pero bueno, más o menos la idea Sí. estaba por ahí. Y bueno, y después ya veremos a ver qué ha pasado.
Eso es, ¿no? eso es. Sí, porque no teníamos experiencia previa haciendo nada No, parecido, entonces tampoco teníamos muy claro, pues no, eso, ¿qué podíamos esperar eso ya? es. Entonces vimos que podíamos hacer una primera temporada, valorar, qué nos había aportado, que, bueno, qué tareas, qué tiempo le íbamos a dedicar y con ese balance decidir si queríamos seguir o no, ¿no? Exacto. Y bueno, todavía no hemos tomado como una decisión en firme, no sabemos si, por ahora sí que vamos a hacer una pausa, pero bueno, no sabemos si en un futuro todavía no no está cerrado este tema, No, no está si lo decidido si retomaremos si o habrá ya una segunda veremos. Y temporada. eso es. Ese es algo que de momento sí, está en el aire. Pero Pero sí, bueno. bueno, y cuando empezamos el podcast, hicimos un poco esto, ¿no? Al inicio yo creo las tareas las dividimos un poco entre las 2 de, pues, contactar a las entrevistadas. Claro, después había otras cosas como también, pensar como qué formato tendría el podcast, cómo sería la introducción, Ujú. la música, en plan, todas estas cosas que, bueno, que se tienen que hacer, ¿no? Sí. De qué música habrá, buscarla, comprarla, escribir un poco la intro, escribir el tráiler. Eso lo hicimos un poco entre las 2 Ujú. y después como así como a nivel de repartir tareas, claro, aquí también yo creo que fuimos un poco a como qué podía aportar cada una. Ujú. Al final, yo, o sea, las 2 somos diseñadoras gráficas, pero yo he trabajado en edición de vídeo, animación y también edición de audio. No soy una experta en edición de audio, pero lo he hecho durante años, entonces por eso decidimos que yo haría la parte un poco más esto, ¿no? De edición o más técnica. Ujú. Y también hay una cosa que me apetecía comentar por si a alguien le puede servir, y es que esto, aunque yo tuviera experiencia editando audio y tuviera un poco de idea más o menos, yo sí que antes de que empezáramos con todo esto había hecho una asesoría con María Santonja, que ella es productora de podcasts y bueno, creo que la sigue ofreciendo asesorías de 1 hora en la que tú le planteas tu idea, le explicas todo y ella te ayuda. Y yo creo que lo que ella me había explicado a mí nos sirvió bastante también, ¿no? A Ujú. nivel de Sí. qué programa íbamos a usar para grabar, qué programa para editar, en plan todo este tipo de cosas. Yo creo que nos ayudó bastante. Mm, sí, al final, tener esa información de una persona que se dedica a ello, Claro, pues siempre es bienvenida, ¿no? Porque fue si no muy tienes útil, que sí. empezar de cero a buscar en Internet, pues eso, las plataformas donde grabar, qué micro usar, que al Exacto. final te puedes Los volver loca. micros o después, o sea, ¿qué plata? Porque claro, está la plataforma desde donde Ujú, grabamos, el programa ujú, desde donde editamos y después está también la plataforma como de distribución eso. del Ujú, podcast, ¿no? Porque al final tú lo subes en un sitio, pero el podcast se sube en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en lo que sea. ujú. Pues sí, pues nos vino perfectamente toda esa información y así no te lías la manta buscando toda esa información Sí, de cero. la verdad Mm. es que yo creo que fue muy útil y como por esta parte yo tenía pues más conocimientos de la parte técnica, decidimos que Aizpea haría la parte gráfica, tú Ujú, diseñaste el logotipo de la travesía, toda la identidad visual. ujú. Bueno, y has ido diseñando luego también todos los posts que hemos ido Eso es. subiendo, las carátulas de los episodios, Ujú. todo lo que es gráfico, digamos, lo has hecho tú. Sí, que en realidad en este caso sí que fue al principio igual, más tiempo Sí, dedicado a la parte de branding, ¿no? Que el inicio es esa parte creativa claro, donde dedicas, pues cómo va a ser, buscas inspiración, em, y defines, ¿no? Pues tanto tipografías como colores, como todas las estructuras. claro, Y luego ya vas implementando más, ¿no? sí, O sea, durante, las entrevistas ha sido más, trabajo de implementación, en este caso. exacto.
Sí, porque también además al inicio hicimos el trabajo de pensar, vale, porque nosotros hemos ido compartiendo todos los episodios en Instagram y dijimos, vale, ¿cómo va a ser el post de cada episodio? ¿Cuántos posts va a tener cada episodio y qué diseño va a tener cada uno? ¿No? Como que Exacto. establecimos algo que después pues ya hemos ido manteniendo Ujú, y eso que fue más pensarlo al inicio entre las dos y lo diseñaste tú. ujú. Sí, fue bonito también, Fue ¿no? guay, sí, es verdad. Ese proceso, porque Es que los nosotras proyectos también de branding son guays vivirlos. A mí me parecen muy sí. guays. Lo curioso fue que en la búsqueda del nombre también salió, bueno, salieron varios nombres, ¿no? Pero, decimos que iba a ser La Travesía y también lo veíamos como muy reflejado en el Ah, mar y cierto. y la montaña, ¿no? Porque María, bueno, pues es de Mallorca, vive muy conectada con el mar y yo, en cambio, pues soy de Guipúzcoa, vivo, pues, en un entorno muy natural, rodeada de monte y de naturaleza. Entonces, pues teníamos como esas 2 partes y una travesía también podía ser por Por mar, mar o por montaña, por sí. montaña, por donde fuera, ¿no? Por eso nos parecía Sí. que tenía sentido no solo, pues, lo obvio, ¿no?, de la Ujú, travesía de tal persona, entonces la trayectoria que ha seguido y tal, sino ujú. también de nosotras 2 que estaba vinculado con las 2 y eso Eso es. decidimos plasmarlo un poco en la parte gráfica, ¿no?, que imagino Exacto. que es lo que ibas a explicar ahora. Exacto, sí. Eso es, pues tanto, los colores como las formas que hemos utilizado, pues sí que iban un poco, con ese concepto, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, fue un poco vincular esas 2 partes y también el nombre de la travesía, sí, Sí, porque los colores de hecho son azules, verdes y marrones exacto. y además, bueno, si entráis en nuestro Instagram o si lo veis, hay una forma que usamos Ujú, recurrentemente que pueden ser como unas montañas, ¿no? Sería como una pequeña trama, como unos picos que podrían ser montañas, a la vez podrían ser olas exacto. y también podrían ser ondas de sonido, ¿no? Del Sí, audio. sí. Al final reúne esas 3 ideas, ¿no? En Exacto. en una y bueno, pues ahí está un poco Sí, el detalle que exacto. nos une, ¿no? Pero bueno, también hemos ido haciendo muchas otras tareas, ¿no? Porque el podcast no es solo grabar, editar y publicar. Exacto. De hecho, bueno, pusimos una cajita de preguntas en Instagram, Ujú, por si teníais alguna pregunta o queríais que habláramos de algún tema. Y una pregunta era, ¿cuánto tiempo nos lleva a hacer cada episodio? ujú, Que esto es algo que no sabemos dar una respuesta ujú. concreta, porque es complicado de calcular, pero sí que podemos ir ahora hablando un poco de todas las tareas que hacemos desde Sí. que empieza un episodio, digamos, o la producción de un episodio hasta que lo publicamos y después lo promocionamos. Ujú. Y así vamos viendo un poco más o menos cómo nos lo repartimos y cuánto nos lleva cada tarea. Sí. Lo primero suele ser escoger con quién nos queremos poner en contacto, Claro. para la próxima entrevista, ¿no? Sí, que es escribir también aquí hay un poco de incertidumbre, ¿no? De, bueno, escribir, ver si esa persona dice que sí o no. Y en el caso de que la persona diga que sí, pues después es ponernos de acuerdo por En email una fecha. en Ujú, una fecha, programamos la grabación y bueno, antes de la grabación sí que tú y yo hacemos un trabajo de, bueno, un poco de investigación, ¿no? De esta persona y preparamos un poco nosotras nos hemos hecho para las entrevistas pues un poco guiones, ¿no? Con preguntas y con temas de los que queremos hablar, que ujú. tampoco nunca lo hacemos súper cerrado porque sí que nos gusta que haya una parte también de nosotras ir aprendiendo cosas de la entrevistada Totalmente, a sí. medida que vamos hablando, ¿no? Entonces, como que sí que nos hacíamos un poco un guión, pero bueno, es un guión un poco abierto que si después surgen otras preguntas o una al final no la hacemos, pues que tampoco pasaba nada. Y en esta primera fase también lo que hacíamos era pedirle a la entrevistada un poquito de información para después escribir la introducción y presentarla. Exacto. Entonces está este trabajo previo Mm, al episodio, ¿no? De preparación un poco de la grabación.
Sí, y en esta fase también le solemos enviar, pues unas recomendaciones Ah, para sí. la grabación, ¿no? Un poco, pues eso, para que se escuche mejor el audio, ¿no? De si pues tiene algún micro o de cerrar pues todas las ventanas, todas las puertas para que Tener un vasito de eh, agua al lado, este tipo de cosas. entonces, bueno, pues enviamos un documento con unas recomendaciones para que, bueno, optimizar, ¿no? los esfuerzos y ahí ya, pues luego la siguiente fase sería la de la grabación. Sí, la grabación. Porque nosotras normalmente lo que hacemos es el día de la grabación quedar como media hora antes también para repasar un poco pues las preguntas, el guión, algo que tengamos alguna duda. Bueno, Exacto, sí. quedamos, eso es, un ratito antes para charlar un poco y ponernos ya Claro, sí, como centradas. en modo, sí, Sí, en modo entrevista. y luego ya pues entra la invitada y también le explicamos un poco cómo va a ser, cómo va a funcionar y empezamos a grabar. Sí, y más o menos, bueno, las entrevistas duran como, bueno, la idea inicial era que duraran como entre 50 minutos y una hora. Hay alguna que dura más de una hora, pero bueno, más o menos estaba ahí. Entonces, pues la grabación pues es un poco más de una hora porque al final Mm. está como el tiempo de grabar y después pues un poquito lo que decías tú, ¿no? El tiempo antes de explicarle cómo vamos a funcionar y el tiempo después de charlar un ratito Sí. con esa persona. Y después, pues una vez que le tenemos grabado, descargamos los archivos. Nosotras en todas las entrevistas hemos grabado el audio y el vídeo, porque al final la entrevista completa la hemos publicado solo en audio, pero en Instagram y así hemos ido compartiendo algunos trocitos de vídeo. Así que grabamos las dos cosas y después ahí ya empieza la fase de editar, que básicamente me lo llevo al programa de edición, que yo suelo usar Audition para editar, entonces me lo llevo allí y sí que es verdad que como la estructura ya la tenemos clara, entonces ya en la grabación ya hemos grabado la introducción, pues le pongo la música de inicio y bueno, he intentado pensar cuánto tiempo me llevaba a editar un episodio, pero en realidad también como el podcast es algo, ¿no? Como decíamos antes, que hacemos un poco extra al resto de nuestro trabajo, pues es algo que yo al final voy haciendo a ratitos. Entonces, a lo mejor edito durante media hora o una hora. Entonces, sí que son varias horas de edición, pero eso, como la reparto en varios días, pues no sé exactamente cuánto tiempo es. Y después, pues una vez está editado, lo que hago es pasárselo a Izpea. Aizpea lo escucha. Sí. Que no haya ningún error, ¿no? Ni nada. Y después también lo que hacemos entre las 2 es como seleccionar trocitos que nos gustan de la entrevista, irlos apuntando para después hacer reels en Instagram. Entonces, vale, pues mira, de esta entrevista normalmente, pues, hacemos 3 reels de cada entrevista, así que, pues, seleccionamos trocitos y vemos cuál nos gusta más. Eso es. Y mientras tanto, también yo voy pidiendo una foto a la Sí, entrevistada para publicarla en Instagram, porque, bueno, solemos hacer como primero, como la presentación de la próxima invitada el día previo a la publicación del episodio y luego los 3 reels, ¿no? Entonces, yo sí, mientras tanto voy preparando como todas las carátulas que va a haber pues tanto en el episodio como en Instagram como en YouTube sí, y preparar los diseños para que esté todo listo. claro. Y cuando tenemos ya los trocitos decididos ¿Y los y todo diseños? eso es, y los diseños, pues ya un miércoles empezamos con la publicación en Instagram, con la Sí. presentación y, el día siguiente ya hacemos, El el lanzamiento del episodio. lanzamiento con el reel y bueno, pues ahí Y empieza. eso. Y después también hay que pensar y escribir los textos de Exacto, cada post, eso que es. van vinculados un poco al contenido del vídeo, ¿no? Al final, pero y bueno, como que un poco también lo decidimos en base a cada invitada, pues qué es lo más destacado, lo que nos parece más interesante, ¿no? Pues distintos aspectos
de su trabajo, de su trayectoria, de lo que ha explicado. En este caso, esto es interesante, vale, pues Ujú. hablamos de este tema. Y eso, como publicamos un episodio cada 2 semanas, pues desde el momento en el que se publica hasta el siguiente, durante estas 2 semanas vamos compartiendo los reels y vamos hablando de ese episodio. Sí, y normalmente, pues, nosotras también lo vamos como compartiendo en nuestras cuentas, Sí, exacto. normalmente las invitadas también lo van compartiendo en las suyas y bueno, y vamos dándole un poco de visibilidad a este episodio, ¿no? Sí. Y eso es un poco, yo creo, Mm, ¿no? No sé si nos hemos dejado algo, pero creo que este es un poco el proceso sí. que seguimos. Sí que Aizbea y yo tenemos una página en Notion donde tenemos ahí todo, sí que súper organizado, ¿no? Desde el principio hemos ido como un poco traqueando también las invitadas a las que ya les habíamos escrito, si nos habían dicho que sí o no habían contestado, las grabaciones que ya están programadas Ujú. y como cada una también, pues toda la información que hemos ido recopilando, en plan, que eso creo que también ha sido importante tenerlo todo allí bien Sí. organizadito. Sí, sí, sin duda, nos ha ayudado un montón, porque además podemos trabajar las 2 simultáneamente Claro, en la misma plataforma y tenerlo todo como muy organizado y ir repitiendo como las estructuras exacto. para Sí, al final, a ver, hay bastante trabajo, pero es verdad que una vez ya lo hemos hecho, lo que dices tú, la estructura es la misma siempre, ujú, tanto del episodio como de lo que compartiremos en Instagram. Entonces, después sí que es verdad que es más ir, entre comillas, repitiendo, pero que, claro, al principio es más difícil porque es como que te lo tienes que inventar todo, es decir, tú tienes que sí, decidir cómo será todo. mm, Después ya una vez lo tenemos decidido y lo tenemos más montado, es más fácil, ¿no? Irlo, o sea, ujú, es trabajo, que esto creo mm, que sí que es importante porque es trabajo y son horas, pero sí que ya pues es más fácil. O si en algún momento decidimos hacer una segunda temporada, pues ya será mucho más fácil, ujú. porque ya tenemos muchas cosas muy Sí, por mano. claro, totalmente. Y has comentado justo hace un ratito, eso, ¿no? Que tenemos como traqueado, pues eso, a cuántas personas nos hemos puesto en contacto con ellas, cuántas nos han respondido que sí, que no. Y por si a alguien le puede parecer interesante, pues igual podemos dar unos datos, ¿no? Sí, Por queríamos ejemplo, compartirlo por eso, sí, porque nosotros además en los episodios preguntamos cosas que nos parecen interesantes, así que sí. también nos parecía que estaba bien compartirlo por si pues alguien quiere hacer un podcast o se plantea pues esto, a cuánta gente hemos contactado. Sí, pero bueno, siempre por delante que esta es nuestra experiencia con nuestro podcast, que no tiene, Claro, por supuesto, por supuesto. por supuesto, pues nada que ver con otros, Claro, diferentes o con la que experiencia que depende puedes tener tú. muchísimo, Sí. exacto. De dónde partes o de, pues no sé, también depende de cuántos seguidores tienes en el momento en que Sí, sí. empiezas, a lo mejor ya gente te conoce, entonces depende de muchísimos factores. Sí, 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 esta es nuestra experiencia. No, Única e irrepetible, exacto, seguramente. Pero exacto. bueno, por si a Por si alguien le puede puede servir interesar, o a alguien le da curiosidad, un poco así por también. cotilleo, pues también. Entonces, bueno, nosotras hemos contactado con 21 personas, ¿no? Sí, Bueno, personas barra empresas, barra sí. negocios, ha dependido un poco, ¿eh? Algunas eran Sí, personas en sí solas, sí, y otras sí que son empresas o a lo mejor sí, 2 socias o eso cosas es. así. Y, pues, de esas 21 hemos recibido 9 confirmaciones, 9 ¿no? sís. Sí, Que han sido, bueno, en porcentajes un 43%. No llega a la mitad, pero bueno, yo era un poco lo que sí creo que nos está bastante bien. sí, bueno, eso Porque al dependerá. principio, como nos bueno, Sí. por la idea que teníamos nosotras o no, o no sé, las expectativas que no sabes quién te dirá que sí, que no. Pues bueno, sí, estas 9 son las que hemos Mm, entrevistado. exacto, y las que ya están publicadas. Exacto, están todas publicadas Entonces, ya, las sí. conocéis ya A todas. a todas. Y, pues, eso quiere decir, pues, que 7, bueno, no nos contestaron. Exacto. Que a veces también de las que no contestaron no sabes
porque nosotros lo que Sí, hicimos eso al es. final fue un poco buscar los emails, emails de contacto, pero también hay algunos que a lo mejor no sabemos si o lo leyeron y no contestaron, o alguno llegó a spam, o al final, pues bueno, Sí. no sabes qué pasó en ese proceso, pero hay 7 que no contestaron, sí. Es verdad que no sé si es por nuestra personalidad o algo, pero no hemos sido muy insistentes No, tampoco. yo creo que es por nuestra personalidad, Sí, porque las 2 somos bastante iguales en ese sentido. Como sí, que no queremos ser pesadas, mm, o entonces, que a lo mejor podríamos haber insistido más, sí, pero no le hicimos especialmente. no, es verdad. Pero como también teníamos varias confirmaciones que, bueno, evidentemente nos gustan mucho porque todas las personas con las que hemos contactado nos hacía ilusión, pues tampoco, nos hemos, quedado ahí obcecadas con alguno, No, ¿no? Luego sí que ha habido 4 que nos han dicho que no, por diferentes sí. razones. Y, hubo una persona que nos confirmó, pero luego, pues, Al final no sí, llegamos a grabar, no se se llegó a hacer la canceló, grabación. sí. Exacto. Así que bueno, pues esas son un poco nuestras Nuestras cifras. cifras, sí. Sí, también una cosa que hemos hecho, ¿no? Es eso, nosotros teníamos un listado que seguimos teniendo Sí. enorme de personas, pero también íbamos intentando un poco que fueran perfiles distintos, de Mm. sectores distintos, es decir, no repetirnos, ¿no? Como abarcar un poco. Que hubiera un poco de variedad, ¿no? De Exacto, diversidad. Ujú. exacto. Sí que es verdad que luego, ahora que he dicho esto de la diversidad, ¿no? Ha resultado que todas las invitadas han sido mujeres. Sí. Sí, que tampoco ha sido, yo creo. Intencionado, No, o sea, realmente. en cierto modo, la mayoría de la gente que teníamos en nuestra lista y de la Ujú, gente que contactamos, no todos, pero la mayoría eran mujeres. Yo creo que, pues, ujú, porque al final nosotras nos sentíamos identificadas con sus proyectos, o es gente que nosotras seguimos y nosotros admiramos. ujú. Pero bueno, es verdad que sí, no es una decisión tampoco consciente, sino que ha venido un poco así, ¿no? Sí, pero bueno, luego al mismo tiempo pienso, bueno, es bonito también dar visibilidad a Claro, proyectos de mujeres, ¿no? sí, Que muchas veces igual tienen menos altavoz. Entonces, bueno, pues aunque no ha sido algo como determinante a la hora de escoger, nuestras invitadas, pues bueno, pues es bonito también dar sí. ese espacio a la voz de diferentes mujeres. Y una cosa que a mí me gusta mucho es que después, pues, haya gente que nos haya dicho: "Qué guay, porque gracias a vosotras conozco Ujú, a esto, a mujeres o a empresas que no conocía ujú. y que después me ha encantado". Y eso a mí me parece muy guay, pues, dar a conocer, ¿no?, estos proyectos o estos negocios que eso, que nosotras nos encantan y las apoyamos totalmente. Entonces, pues, Exacto, que si gracias a nosotras pueden llegar a alguien más, pues nosotras encantadas. totalmente. Bueno, pues no sé, no sé si te apetece que vayamos a algunas preguntas que nos han dejado las oyentes o si te apetece comentar algo más antes de entrar en esto. No, podemos ir a las preguntas si quieres, me parece bien. Vale, pues una de las preguntas ha sido, ¿qué tal ha funcionado la parte técnica del podcast? Bueno, yo creo que bien, ¿no? Yo Mm, tenía más miedo al sí, inicio, pero creo que, las grabaciones han ido bien, que era algo s también como yo, por ejemplo, la parte de edición me daba menos miedo porque ya la había hecho y, bueno, una vez tienes los audios ya es más mm, fácil, pero como que en la grabación pueden pasar cosas que a lo mejor no controlas o yo qué sé, yo tenía el miedo de si acabamos de grabar y no se ha grabado o se oye fatal o claro, también al final nosotras 2 nos compramos un micro cada una, pero las invitadas, pues, ha dependido, algunas tenían micro, otras no. Entonces, claro, ahí, pues, podemos controlar hasta cierto punto ujú, cómo es el audio de la invitada, ¿no? Entonces, ahí sí que a lo mejor yo tenía ese miedo un poco de, bueno, a ver. sí. Pero es verdad que en general, siempre hemos obtenido buenos Sí, resultados de audio. Sí que ha habido algunas que igual se escuchaba como más,
Un poquito más de ruido de ruido de fondo. fondo, exacto. Pero bueno, nada que impidiera escucharlo bien, No, ni ni hemos ni tenido que regrabar ningún episodio ni nada, todo ha ido bien a la primera, que sí, eso yo creo está guay. que el programa que hemos utilizado, que por si a alguien, le interesa, ha sido Zencastr. Yo creo que ha sido una buena elección porque además, graba, cada audio en una pista diferente Eso y sí que me eso parece ayuda mucho clave, a sí. la parte de edición, ¿no? Para borrar algunos ruidos externos, no sé, Esto me eh, parece súper importante, ujú, sí. Grabarlo en pistas separadas para poder después, lo que dices tú, si hay un ruido en alguna de las pistas, si por ejemplo está hablando la invitada y mi perro ladra, que esto ha pasado alguna vez, pues yo después desde edición eso lo quito y no se oye. Si fuera todo una única pista, es mucho más difícil de quitar o no lo puedes quitar. Entonces esto sí que ujú, me parece muy importante y aquí, bueno, ya que lo explicamos todo, nosotras, de hecho, tenemos la versión de pago de Zencastr, lo hemos hecho así para poder tener los audios en mayor calidad. Y esto era una decisión que tomamos de queremos asegurarnos de que se oiga todo bien y de, sí, pues dentro de lo que esté en nuestra mano, hacer todo lo posible para que, ya que no es una grabación profesional en un estudio de ujú, grabación, pues bueno, dentro de lo que podemos hacer nosotras, que se oiga lo mejor posible. sí. Y bueno, pues sí, yo creo que el resultado ha merecido la pena, ¿no? O Sí, sea, dentro de nuestras limitaciones y y lo que podemos hacer, pues yo creo que en general la parte técnica que nos preguntaba, pues ha ha ido ido bien. bien. Sí, yo creo que sí. Después también nos preguntaron, pues un poco para nosotras, qué ha supuesto o qué ha aportado a hacer este podcast, Para mí, ¿vale? me ha aportado mucho conocer a todas las invitadas, ¿no? Eso, Buah, sí, a mí me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque muchas veces, pues igual pensamos que conocemos a alguien que seguimos, pero cuando empiezas a charlar con esa persona, descubres cosas que evidentemente no conocías, claro. pues la conoces en mucha más profundidad, ¿no? Y descubres muchas veces similitudes con tu proceso, con tu trayectoria propia, ¿no? Y eso a mí, no sé, me ha encantado, la verdad. Sí, yo creo que me ha enriquecido mucho esa parte. Totalmente. Y ves también la realidad detrás de Ujú. los otros proyectos, ¿no? Por esto que Sí. decías un poco tú ahora que pues una tiene una idea viendo el Ujú. Instagram o viendo, pues esto, ¿no? Como la imagen externa que proyectamos, pero que después para mí ha sido muy interesante también ver como la realidad. Además que creo que, que nuestras entrevistadas han sido súper honestas, explicando las cosas Sí. y que nos han explicado todo, o sea, nos han explicado muchas cosas que esto que a lo mejor, pues, uno no sabe de los proyectos, las cosas buenas y las cosas a lo mejor no tan buenas, o las Ujú. dificultades con las que se han encontrado o con las que aún se encuentran. Y creo que eso ayuda también a no idealizar a los Exacto. proyectos de los demás o el emprendimiento. Y luego, por otra parte, yo creo que, también me ha gustado, muchísimo, pues, la parte de trabajar en equipo, ¿no? Es algo que estábamos comentando antes al principio, ¿no? Que muchas veces emprender puede ser como bastante solitario. Entonces, pues tener este proyecto en conjunto y que nos motiváramos la una a la otra y que tuviéramos esas ganas de seguir, de avanzar, de estar comprometidas la una con la otra y bueno, y de sacarlo adelante, Sí, ¿no? Porque claro, porque al final nos hemos comprometido mucho a las 2, o sea, al final dijimos va a salir un episodio cada 2 semanas, ha salido el episodio cada 2 sí, semanas, o sea, hemos hecho todo siempre, que aunque decíamos esto, ¿no? Pues a lo mejor el podcast no es nuestro proyecto principal, pero sí que le hemos dado prioridad en el sí, sentido de que ha salido todo lo que tenía que salir, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, mm, no hemos pospuesto nada, o sea, que en ese sentido las 2 nos hemos comprometido con esto y yo creo que ha funcionado muy bien y que nos hemos entendido muy bien. sí, totalmente. Y una cosa que hemos comentado a veces tú y yo, que es que y que
me parece muy guay y en cierto modo me ha sorprendido, pero, o sea, las entrevistadas que hemos tenido son gente que nosotras escogimos porque nos gustaban y las seguíamos y tal, pero a la vez que después dices: "Ay, qué gente más maja". O sea, yo después Ujú. todas las que hemos Sí. entrevistado, como que al acabar las entrevistas, porque bueno, al final es alguien que eso, ¿no? Que tú conoces, pues, yo qué sé, de ver sus stories, pero no has hablado Sí, con esa persona o no la conoces de verdad. Entonces, que en realidad después, pues todas son personas maravillosas y majísimas y ha sido un placer sí, hablar con todas ellas, la verdad. totalmente. Mm. Bueno, pues creo que más o menos hemos respondido a esta pregunta. Sí, yo creo que sí. Después había otra pregunta que ya hemos contestado, que era la de qué inversión en tiempo nos lleva cada capítulo, ¿no? Ujú, Y también nos habéis preguntado que habláramos o comentáramos un aprendizaje que hemos hecho cada una en relación al podcast y otro aprendizaje en común. Bueno, yo creo que más o menos hemos ido hablando ahora también, ¿no? Y en la pregunta anterior un poco de esto. Sí que en mi caso, bueno, no sé si es un aprendizaje o no, pero yo creo que para mí sí que es lo que decíamos antes, pero que ha sido determinante el hacerlo juntas, ujú, de que saliera el podcast, ¿no? Y ahora como el haberlo hecho, que me pasa muchas veces también con otras cosas, ¿no? Que antes de hacer algo tú tienes una idea o tienes una incertidumbre, cuando lo haces ya dices, ah, vale, era esto. Entonces, a mí como que me ha servido mucho, por una parte, como para exponerme un poco, ¿no? Y ujú, lanzarme a hacer algo que me hacía mucha ilusión, pero que también pues te da un poco de miedo, ¿no? O no sabes. Bueno, al final eso sí que nos exponemos y que hablamos y bueno, es un formato esto que no había hecho nunca. Entonces, como que ahora, pues, o sea, me llevo muchos aprendizajes en realidad de esta experiencia y si yo sé que si ahora pues o hacemos una segunda temporada o en algún momento hago un proyecto parecido o otro podcast o lo que sea, pues, jo, a mí esta experiencia la verdad es que me ha servido mucho mm, y eso que me llevo. Y también, por otra parte, pues, lo que decíamos antes de haberlo hecho juntas, que el haber podido hacer este proyecto juntas, pues para mí ha sido genial. mm. Sí, yo creo que en mi caso también ha sido un poco parecido ese tema de exponerme, ¿no? Porque fíjate, que parece una tontería, pero yo muy pocas veces había hecho, por ejemplo, en Instagram stories mirando a cámara hablando de un proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el podcast sí que es un paso que he dado, ¿no? Y realmente he dicho, bueno, pues lo he hecho y no ha pasado nada. O No, sea, quiero no decir, era para tanto, ¿no? no, sí, como que, o sea, no ha pasado nada entre comillas, o sea, no ha pasado nada malo, Claro, ¿no? Porque muchas veces dices: "Ay, voy a hacer, no sé, el ridículo, me voy a ver mal, no sé, a nadie le va a interesar", no sé, tenemos como esas creencias muchas sí, veces, ¿no? Y bueno, pues me ha hecho ver que sí, que evidentemente soy totalmente capaz de hacerlo y claro. que además aporta cosas buenas, ¿no? Que das a conocer un proyecto que a la gente le puede interesar. Y bueno, pues quitarme también un poco ese miedo o esa traba que tenía en mi mente. Totalmente, sí. Para mí ha sido un poco de terapia también en ese Mm, sentido, porque sí que es verdad que pues desde hace unos años, sobre todo desde la pandemia, yo grabo muchos vídeos ujú, explicando proyectos a mis clientes, en plan, sí, explicando los cambios que hemos hecho, que estoy acostumbrada a grabarme y también en stories o así salgo yo hablando, pero es verdad que no sé, sí que seguía teniendo como estas cosas de, a lo mejor mi voz no es radiofónica o a lo mejor no me sé explicar bien, y sobre todo en los 2 primeros episodios, cuando los editaba, sí que, tenía que hacer un poco este ejercicio de que me daba como vergüenza ajena un poco el escucharme a mí misma, ¿no? De: "Ay, oh, ¿y ahora por qué has dicho esto? Oh, y ahora esto no sé qué". Y después ya está, fue como al principio, ahora ya me escucho y ya lo veo sí, normal, pero sí que tenemos como estas, que son tonterías al final, ¿no? Un poco sobre sí. Y yo creo nosotras. que, por lo menos en mi caso, me ha ayudado que fuéramos 2. O sea, que si hubiera sido solo yo, no sé si hubiera llevado tan bien la exposición Claro,
hubiera hecho, esfuerzo o tanto esfuerzo como para darle visibilidad, ¿no? Porque, Claro, exacto. como que te da como más vergüenza porque, no sé Y muy bien creo, por qué, sí, pero que ahí las 2 somos un poco sí. parecidas y que nos también con el que esto lo hemos hablado alguna vez, con el contactar a las invitadas, Ujú. como que no sé, nos daba como más valor el Sí. hacerlo desde la travesía, ¿no? Y desde un Ujú. proyecto que era conjunto y que era desde las 2 Mm. que eso nos ha Sí, dado como más fuerza, yo sí, creo, más que si lo seguridad. hubiéramos hecho cada una por Sí, separado. porque al final, sobre todo yo creo que es el miedo a cuando te rechazan, ¿no? Que es como si vas en tu nombre es como que te rechazan a ti, pero Sí, si vas en conjunto o en nombre de un proyecto, ¿no? Bueno, están diciendo no a este proyecto, no directamente a mí, es ¿no? más fácil de llevar Entonces, el no. sí, Sí, yo creo que sí. y los sís dan igualmente la satisfacción. Exacto, la ilusión es la misma. Así que sí, sí, bueno, pues ahí detectamos algunas creencias que igual, tenemos que seguir trabajando, pero Sí. bueno, es bonito, ¿no? Esa parte de conocernos mejor también a nosotras mismas a través de este podcast y detectar, pues, esos temas, ¿no? Que también son importantes. Y que a veces es lo que se dice siempre, pero que es como es hacer las cosas, ¿no? Que suena sencillo y a la vez es súper complicado, porque es lo que decíamos ahora, una vez lo has hecho, es como, ah, vale, pues no era para tanto. Entonces, no es como, ah, vale, he sido capaz, lo he hecho, pero como si no llegas a dar el paso y no llegas a hacerlo, pues bueno, Mm, nunca lo sabrás, ¿no? Entonces es como exacto, fácil y difícil a la vez. sí. Bueno, pues no sé, hemos respondido ya a las preguntas que teníamos Sí, yo pendientes. creo que más o menos era todo lo que queríamos explicar, ¿no? Sobre el podcast y esperamos que, bueno, que os haya saciado la curiosidad o os pueda servir de algo también si en algún momento Sí, queréis hacer sí, algún podcast. totalmente. Y bueno, para ir cerrando ya pues este último episodio de la temporada, pues igual os comentamos un poco en qué tenemos entre manos, ¿no? En qué Cierto. andamos ahora mismo, porque aunque la temporada se cierre, nosotras seguimos trabajando en nuestros proyectos y como es algo que igual no profundizamos mucho en las primeras dos entrevistas, que Entrevistas. fueron las nuestras, pues María, cuéntanos un poco en qué andas metida ahora mismo y qué vas a hacer los próximos meses. Bueno, pues yo sigo con mi estudio de diseño, que esto, bueno, si queréis saber más podéis ir al el mío era el segundo episodio en el que explico un poco mi trayectoria y todo lo que he hecho, ¿no? Pero desde, desde hace 6 años tengo mi estudio de diseño que se llama Ona Studio, entonces sigo con proyectos de branding, packaging, de diseño editorial, de cosas distintas en proyectos guays que, bueno, a veces siempre me pasa lo mismo, que los proyectos que están en marcha como que no quiero hablar de ellos hasta que no salgan. Ujú, Así que, bueno, sigo con esto. Sí que además en el programa que grabamos al inicio lo dije y ahora está un poco en stand-by, que es el tema de la escuela online, ujú, que sí que es un proyecto que a mí me apasiona, pero bueno, que también implica mucho tiempo. Al final la idea de esa escuela es que haya formaciones para diseñadoras y emprendedoras. Entonces ahora, bueno, va a haber algún cambio. Esto ya yo lo iré explicando desde un estudio, pero spoiler. spoiler, sí. Y después aparte, desde hace unos meses, bueno, desde hace varios años ya, mando una newsletter en un estudio que se llama Bajamar, en la que, bueno, inicialmente yo mandaba 2 emails al mes, en los que hablaba un poco, pues, de lo que me estaba pasando en ese momento, de inspiración, de recomendaciones, y hace unos meses me pasé a Substack, que es una plataforma donde, ¿no?, mandamos los emails y también se quedan en formato post, que esto es algo que me gusta mucho porque al final, bueno, como que no se pierden, ¿no? No es solo el Ujú, email que has mandado y ya está. Entonces, sigue existiendo Bajamar, que son estos 2 emails al mes, y aparte, desde ahora, desde septiembre, nació Altamar, que es un poco la hermana mayor de Bajamar y es una suscripción, bueno, es de pago, pero son a 5 euros al mes, en la que yo, pues, cada semana publico un post, ya sea
escrito, a veces hay un audio, a veces hay un vídeo, hay un tutorial, depende del Ujú, contenido, ¿no? Pero yo sí que llevaba tiempo como queriendo profundizar en algunos temas pues relacionados con el diseño, el color, la tipografía o también pues hablo sobre contratos de servicios, en plan cosas alrededor de mi trabajo que me parecen interesantes y de las que me apetecía hablar, pero que a veces como para las que no encontraba un espacio, ¿no? ujú, O que a lo mejor, pues, un reels de 30 segundos para mí no es suficiente para explicar según qué cosas. Entonces, todo este contenido, está allí. Y también una cosa que me parece muy guay es que se puede generar comunidad, ¿no? Porque podemos ir hablando y ayudando entre nosotras. Y eso es algo que tengo en marcha y que, bueno, y que me gusta mucho, que estoy muy contenta con esto. qué bien. Y ya por último, y ya me callo y te dejo hablar a ti, que esto además, bueno, esto no lo he dicho porque es algo que he empezado hace muy poquito, pero, en mi newsletter lo medio expliqué, pero no lo expliqué del todo, que ahora aparte también soy profesora de universidad, profesora colaboradora de una asignatura de diseño en la universidad Guay. y sí, y esto es algo, bueno, que yo hace mucho tiempo que quería hacer, como que siempre desde que estaba yo en la uni, como que vi que había profesores que tenían su trabajo y que aparte daban alguna asignatura en la universidad, ¿no? Y dije: "Guau, eso se puede hacer". Y y me parecía muy guay, ¿no? El poder tener tu carrera profesional y a la vez dar alguna asignatura. Bueno, y algo que siempre había estado allí y que ahora estoy muy contenta de hacer. Y me hace gracia porque cuando lo explico la gente me dice: "Ay, te pega mucho". Y bueno, es algo que este es el primer semestre, pero que estoy muy contenta. Claro, porque ahí también tiene relación con tu escuela online, ¿no? O sea, la parte de enseñanza es como que vive en ti. Y la parte de alta mar del Substack al final también lo es como en dosis más pequeñas, ¿no? Pero al final sí, todo está relacionado. Qué bien, María. Ahora te toca a ti. ¿En qué en qué estás ahora mismo, Aizpea? Cuéntanos. Bueno, pues yo también sigo con mi estudio de diseño, ¿no? Yo llevo 8 años con mi estudio Eyes to Eyes y bueno, pues trabajando en proyectos también muy bonitos, pues sí, cada vez más enfocados, ¿no? En mi, bueno, en sectores que a mí pues me llenan, ¿no? Que tengan relación pues con la responsabilidad social y medioambiental y aplicando pues unos diseños pues cada vez más sostenibles también, ¿no? Así que pues trabajando también unos packaging muy, muy chulos, unos brandings que me gustan mucho. Un poco también la parte editorial, que han entrado algunos proyectos. Ah, qué guay. Y bueno, pues con eso seguimos, porque sí, ya parece mentira, pero 8 años han pasado relativamente rápido. Es muy fuerte, ya. Mm. Y por otro lado, también estoy empezando un nuevo proyecto que se llama Algo que contarte, que es un proyecto donde hago diseños de invitaciones web de bodas. Y bueno, pues es un proyecto que están haciendo ahora mismo y bueno, justo cuando se publique este episodio, no sé si justo ya estará la web o no, Ah, pero vale. bueno, está ya el Claro, te Instagram iba a por preguntar, si... ¿esto ya ya se Sí. sabe o no se sabe? No, es un poco spoiler, Vale. pero ya está el Instagram, así que si quieres seguir la pista, si te apetece, bueno, descubrir un poco sobre qué hablo, puedes empezar a seguir la cuenta, algo que contarte / invitaciones, y así pues estarás al tanto de todas las novedades. Es un formato bastante nuevo que todavía, pues bueno, a nivel estatal no se conoce tanto, ¿no? Porque son invitaciones en formato web. Ya estamos escuchando más sobre invitaciones digitales, pero no tanto igual en formato web, ¿no? Al final es una web dedicada a vuestra boda, donde podéis hablar pues, de vuestra historia, de todo el planning del día de la boda, de algunas preguntas frecuentes e incluso pues, los invitados y las invitadas pueden responder o confirmar su asistencia directamente a través de esa web.
también comentar pues si van a traer acompañantes, si tienen alergias, si van a usar buses, bueno, toda la información necesaria para tener a mano todos los datos que necesitas para organizar bien la boda. Así que yo creo que, bueno, es un proyecto que me hace ilusión, que me gusta y que espero que también pues tenga trayectoria durante los próximos meses y años. Y que está vinculado a tu filosofía, ¿no? También Sí, en el sentido de la totalmente. sostenibilidad. Sí, porque cuando yo misma me casé, ¿no? Empecé a buscar, ¿de qué forma lo podemos hacer las invitaciones, ¿no? De forma respetuosa, sostenible y al mismo tiempo práctica, ¿no? Porque para mí también la parte práctica de ponerte en contacto con esas personas y recibir toda la información bien organizada era importante, ¿no? Porque Claro, organizar una boda puede ser muy ilusionante, pero también puede ser muy pero agobiante, claro, porque pero tienes hay que muchas tomar cosas. muchas decisiones y tienes que dedicarle mucho tiempo. Entonces, que esta parte estuviera como optimizada, ¿no? Para mí era también importante, ¿no? Entonces decidimos apartar la opción de papel. Preferíamos que fuera algo que evitara, ¿no? La tala, evitara pues, el uso de recursos naturales, evitara pues, generar un residuo y al mismo tiempo pues participé pues en una plantación de árboles en mi pueblo como voluntaria para un poco también, porque Internet evidentemente también genera Ya, que emisiones de CO2. parece que no, ¿no? Pero, Sí, sí, sí. pero sí, Pero sí es así. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta y bueno, pues eso, a través de plantaciones de árboles sí que podemos compensar de alguna forma pues esas emisiones, la ¿no? emisión. Entonces, bueno, pues de ahí también un poco nace la idea de este proyecto y bueno, pues eso, está justo en la fase inicial y bueno, en Bueno, que primicia os estoy contando tú todo ya has esto. trabajado mucho en él, inicial en el sentido de lanzamiento, pero Sí, eso que es, ya ya lleva llevo tiempo. meses, Sí, sí, sí. muchos La meses de idea la trabajo. idea en sí lleva años en la mente, pero sí, trabajando en ello también llevo meses ya para materializarlo todo Claro, y bueno, pues está a puntito, así que ahí lo tenéis, ya ahí. genial, ya disponible. Sí, bueno, Bueno, pues creo que ahora sí, ¿no? Que ya hemos explicado todo lo que queríamos exacto. y Así bueno, que y nos yo creo que sí, nos despedimos por eso ahora. iba a decir, nos despedimos de momento, pero bueno, Sí. que si queréis seguirnos la pista, pues que podéis hacerlo en nuestros respectivos perfiles de Ujú. Instagram, ¿no? En Ona Studio y en Aizwise. Exacto. Y también podéis seguirnos en la travesía porque Exacto, si hay porque alguna si novedad, hay sí, novedades, lo sí, explicaremos allí, que es pasa cualquier @la cosa. travesía podcast. Exacto, ahí estaremos anunciando cualquier noticia. Exacto. Así que nada, un placer Igualmente, muchas gracias, y Aizpe. gracias a ti, María. He estado muy a gusto grabando contigo. Yo también. Y, Ha sido muy guay y nada, pues nos despedimos. Hasta pronto. de momento. Hasta pronto. Chao. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, puedes seguirnos en Spotify y en Instagram en @latravesiapodcast. Muchas gracias por escucharnos.